Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Permítame el contacto con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, que es una empresa de análisis de riesgo político. Precisamente a Luis Carlos, y le agradecemos como siempre muchísimo, vía telefónica, sana distancia, le agradecemos que nos ayude a vislumbrar lo que hay en relación con la contaminación del virus, del coronavirus, y la política. ¿Cuál va a ser el impacto político de esta pandemia? Luis Carlos, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. El gusto es mío, Pepe. Mira, tenemos que empezar a pensar qué va a pasar cuando el tsunami haya pasado y empecemos a ver lo que quedó en la arena y lo que quedó sobre el piso. Y claramente aquí lo que tenemos primero que saber es cuáles serán los sectores económicos más afectados. Claramente será la industria del turismo, del entretenimiento, del transporte, en qué grupos poblacionales. Es probable que en una primera fase los grupos que son beneficiarios de los programas sociales de López Obrador sean menos afectados, pero las clases medias urbanas seguramente serán más afectadas. López Obrador dijo hoy o ayer que no habrá ningún estímulo fiscal en materia de condonación o reducción de impuestos. Luego otra pregunta para tratar de ver el impacto político es cuál va a ser la región geográfica que más afecte. Seguramente será en la frontera norte, donde por razones del cierre de la frontera, por razones de todos los albergues de centroamericanos que están ahí desde hace más de un año, puede ser que ahí se concentren problemas de sanidad. Es probable, Pepe, y esto hay que pensarlo, que todos nuestros paisanos en Nueva York y en todas las ciudades de Estados Unidos que trabajan en cafeterías, restaurantes, pues tendrán que regresar a México y probablemente cuando regresen pues traerán una fuente de infección muy grave. Un tema con impacto social muy potente es las remesas. Las remesas habían sido una fuente de compensación enorme que el propio López Obrador había venido repitiendo. Llegaron a su máximo en los últimos meses. Pues ahora se van a caer enormemente porque muchos paisanos se van a quedar sin esa fuente de empleo y esto va a generar muchas situaciones críticas en muchas zonas del país. Y luego hay que analizar cuál es el impacto sobre el gobierno. Primero, ¿qué tanto va a caer la popularidad del presidente? No lo sabremos sino hasta dentro de 4 o 5 meses, pero yo tengo la impresión de que así será. Creo que el presidente compró un boleto que no necesitaba comprar. ¿Y cuál se llama ese boleto? De querer minimizar el problema, de decir que no pasa nada, de decir que es una conspiración. Y ahora ya está en un problema porque ya hizo suyo el hecho de que si sale algo mal es él un negligente, y creo que eso lo colocó en una mala posición, porque en estos momentos lo que los países requieren son líderes que convoquen a la unidad, y López Obrador no va a poder convocar a la unidad porque su estilo personal es el de estar polarizando y porque además mucha gente le va a empezar a achacar cualquier lío que haya en un centro de atención, se la van a querer achacar a él. Creo yo que eso le va a afectar sobre todo en los sectores de clases medias urbanas y aquellos que sufran en los centros de atención. Su popularidad va a caer. Segundo, ¿qué impacto político tendrá sobre 2021? Bueno, primero sobre 2020, Pepe, porque hay elecciones locales en Coahuila y en Hidalgo que van a pasar desapercibidas, pero después 2021. Y aquí hay 2 o 3 cosas que tomar en cuenta. La primera es que cuál va a ser el saldo en octubre, noviembre de todo lo que haya ocurrido. ¿Cuántos muertos habrá? ¿La gente creerá que es un problema global o que también hubo negligencia del gobierno? ¿O López Obrador dará un viraje en su actitud y entonces se convertirá en campeón de la lucha y de la atención a la gente? No lo sabemos. Lo que hasta ahora parece ser, y a lo mejor cambia con la reunión que está en este momento teniendo lugar, Exacto, que hay un viraje. Pero hasta ahora lo que ha habido, Pepe, ha sido una minimización del problema. La reunión del Consejo de de Salubridad General, la que está teniendo lugar, es la primera vez que se reúne, lo cual evidentemente envía el mensaje, Luis Carlos, de la emergencia sanitaria por la que estamos a la cual estamos entrando apenas.
apenas entrando. Entonces, esto me lleva a la tercera reflexión, que creo que es la más importante. Hay políticos, líderes, que tienen un plan de navegación y que de repente llega una tormenta y tienen que cambiar rumbo y tienen que cambiar estrategia, tienen que cambiar de barco, de tripulación, y lo asumen y asumen que el momento cambió. Hay otros políticos que se ciñen a su script original, que no quieren cambiar y que cuando la realidad dice que es diferente, la evaden. Yo creo que el presidente López Obrador es de este segundo tipo. Es alguien que se evade y que, por lo tanto, es probable que sus tres principales banderas políticas de su gobierno, que son el rescate de la industria petrolera con dinero público, B, el aeropuerto, C, la refinería, son tres proyectos que no tienen viabilidad. No va a cancelar la refinería, pero es claro que no habrá capacidad para seguirla construyendo al mismo ritmo. Segundo, no podrán seguir trabajando dentro de 2 o 3 semanas. Lo mismo sucederá con el aeropuerto, y su plan de salvar a Pemex pues es algo que ya no va a ocurrir. No solo no va a ocurrir, va a empeorar la situación de la empresa y seguramente perderá el grado de inversión. La pregunta es cómo reacciona un líder político cuando sus tres de sus 4 banderas, ahorita hablo de la cuarta, dejan de ser posibles y de ser realidad. Yo creo que la personalidad de López Obrador, que tiene una personalidad populista, narcisista, le van a impedir adaptarse y eso lo va a frustrar mucho y eso le va a quitar el buen juicio para el proceso de toma de decisiones que se deben tener en este momento. La otra bandera, que son los programas sociales, se va a pegar a ellos. Creo que anunció el aumento de los recursos para la tercera edad. Creo que es correcto que lo haga para minimizar el sufrimiento, pero probablemente se olvide de los otros grupos poblacionales. Y lo va a querer mantener con una excepción. El hecho es que la próxima medición de la pobreza, en donde todos pensaban, y en Integralia también pensábamos que iba a mejorar los indicadores de pobreza, pues ya no va a ocurrir. Y entonces ese que era una de sus grandes banderas se va a quedar opacado, porque claramente esta crisis va a aumentar los niveles de pobreza. Entonces, creo que López Obrador, políticamente hablando, está en una situación muy difícil. Difícilmente se va a adaptar y va a aceptar las nuevas condiciones. Y creo que eso va a definir a un gobierno y a un presidente muy frustrado la segunda mitad del sexenio. La pregunta es si lo hará con mayoría en la Cámara de Diputados o sin mayoría como resultado de esta crisis sanitaria, Pepe. Muchas gracias por tu comentario, Luis Carlos Ugalde. Independientemente, tenemos que comentar en su momento lo que ayer sucedió, porque en medio de esta crisis sanitaria, ayer los diputados de la mayoría gobernante, hablo de Morena y sus aliados, se despacharon con lo que los panistas y priistas y del Movimiento Ciudadano han llamado un albazo al aprobar las leyes reglamentarias que van a permitir el cambio constitucional de 2014 en el sentido de la reelección para diputados y de senadores. Si me permite, Luis Carlos, lo comentamos en próxima ocasión. Solo quiero decirte brevemente que a mí me parece correcto lo que se aprobó. No creo que sea el vaso ni creo que sea el camino a la dictadura. Creo que así correspondía. Es simplemente reglamentar una reforma de 2013. Y ayer o hoy era uno de los últimos días para poder hacerlo. Creo que se ha tergiversado el sentido de lo que hicieron. Creo que es lo correcto y creo que lo que se aprobó es más o menos lo que se debía hacer, Pepe. Pero lo platicamos después. Gracias Luis Carlos, como siempre. Hasta pronto. Hasta luego. Con mucho cuidado, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa Gabinete de Análisis de Riesgo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.